Mi experiencia con el miedo. Yo creo que la vida me obligó, pudiera decir, tantas ocasiones a tener que confrontar mis miedos y a responsabilizarme de ellos, a tener que pasar a través de ellos, a tener que aceptarlos, tolerarlos, destruirlos, que me ha hecho muy grande, me ha hecho convivir con ellos, abrazarlos y utilizarlos como una clase de combustible. Toda mi niñez estuve expuesto a cientos de ellos, desde el miedo de no tener papá, de no saber por qué me había abandonado, desde el miedo de una chancliza, unos cinturonazos, el miedo que teníamos como niños de escasos recursos. Cada que nos cambiábamos de casa teníamos miedo porque no sabíamos a dónde íbamos a llegar. Vivimos en múltiples colonias donde había miedos de salir a la calle, miedos de convivir con las demás personas. Siempre ser el niño nuevo de las diferentes escuelas en donde estuvimos era una cuestión aterrorizante. La realidad es que abrumaba tanto, había un temor tan grande, un miedo que inundaba siempre nuestra mente, sobre todo nuestra mente, de no saber si íbamos a ser aceptados, si no íbamos a ser aceptados, el rechazo, todos estos problemas que nacen, ¿no? Yo, si recuerdan, les he platicado desde que no teníamos casa, desde que no teníamos papá, desde que vivimos con diferentes personas, el hecho de cómo vestíamos, de cómo vivíamos, de cómo comíamos. Cuando teníamos oportunidad de participar en algunas cuestiones, en trabajos, en tareas, en actividades, bueno, siempre estaba el temor de que lo que nosotros llevábamos o lo que nosotros teníamos o lo que nosotros hacíamos siempre era muy pequeño, siempre era con las cosas de menor calidad o más baratas porque no había para más, y siempre estaba este miedo de tener que confrontarte a la realidad, porque yo creo que esa es la verdadera definición del miedo, el no saber si vas a ser suficiente para superar el encuentro que vas a tener con una realidad que no tienes capacidad de cambiar. La vida nos expuso tantas ocasiones a eso que llegó un momento en el que lo entendimos y entendimos que podíamos tener temor pero nunca terror, que podíamos a lo mejor no saber lo que iba a suceder, pero nunca debíamos de sentir miedo por lo que pudiera llegar a pasar, porque nos enseñó a aceptarnos como somos, como éramos, con lo que teníamos, y a saber que lo que sea que tuviéramos que confrontar, pues teníamos que estar listos, ¿no? Entonces, eso nos ha construido de una forma tan extraordinaria que en mi etapa como joven me permitió poderme enfrentar a las pandillas y poderme enfrentar a aquellos que me decían toma drogas y no vas a poder con esta realidad, y decirles no, porque yo sé quién soy y yo sé quién quiero ser y yo sé qué necesito, y no importa, podré tener temor pero no terror y no lo voy a hacer. Me permitió enfrentarnos al tema laboral y decir lo que sea que toque, a lo mejor soy ignorante y a lo mejor no tengo carrera, a lo mejor no tengo capacitación, pero eso eventualmente se arregla y lo voy a aprender porque tengo fe, porque tengo deseos y porque tengo pasión por hacer las cosas. Me permitió
poder enfrentarme en mi vida como comerciante y como empresario a hablar en público, a las ventas, poderme enfrentar a conocer grandes empresarios, a sentarme en una mesa en donde no era nadie y saber que no necesitaba tener experiencia previa, que no necesitaba tener vergüenza de lo que era o de lo que no tenía, porque tenía pasión, amor y reconocimiento por lo que sí era y conocía perfectamente lo que tenía, y tal vez no sabía hasta dónde iba a llegar, pero sabía perfectamente desde dónde vengo, desde dónde venía, y sin duda alguna que nunca jamás nos íbamos a detener, al menos no por miedo, y no porque no estuviera ahí, sino porque el miedo dejó de ser para nosotros una traba, dejó de limitarnos y empezó a potenciarnos, se convirtió siempre en nuestro mayor combustible. Hoy, el miedo es nuestro combustible.